Muy buenos días tengan ustedes, hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana. Es un gusto, un placer tenerles con nosotros aquí en Comunidad Apostólica. Estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda y pues yo les pido a los que se conectan, los que se vayan conectando, que nos manden saludos para que sepamos quién ya está con nosotros. Y si hay alguien, alguna persona nueva, pues nos puede escribir su nombre para saber quién nos está saludando y de dónde. ¿Sí? Si nos puede indicar de dónde nos está viendo, pues nos va a dar mucho gusto tenerle entre nosotros. Bueno, quiero hacer una lectura que se encuentra en el Salmo número 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Consideremos este salmo, hermanos, y no nos desanimemos. Que nuestro corazón esté prendido a Él y esforcémonos en este tiempo y esperemos en el Señor. Alentémonos con estas palabras. Ahora quisiera que dispongamos nuestro corazón para escuchar
un preludio que nos interpretará nuestra hermanita Mariana.
Ahora quisiera que fuéramos a un himno que tiene por título A solas al huerto yo voy, interpretado por nuestra hermana Sara Gómez. Pues después de escuchar este bello himno que nos hace pensar en esos momentos en que nuestro Señor oraba a su Padre y que también nosotros tenemos momentos en que estamos apartados en nuestra habitación y oramos a nuestro Señor. Son momentos hermosos en que podemos disfrutar de esa comunión íntima con nuestro Padre. Que cada día, hermanos, esa intimidad con nuestro Padre sea más frecuente, que podamos rendirnos a nuestro Señor cada día. El siguiente himno tiene por título En silencio reverente y va a ser interpretado por nuestro hermano Samuel Gómez. En silencio
Bueno, pues ahora quisiera hacer una oración y le ruego que usted me acompañe. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos que nos permites reunirnos como tu pueblo, como tu cuerpo. Te agradecemos, Padre, este privilegio que tenemos, que aunque es a distancia y aún no tenemos el gozo de estar juntos nuevamente, pero tenemos esta oportunidad, Padre, y te ruego que tú bendigas esta reunión, que sigas disponiendo nuestro corazón, Señor, y prestemos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para recibir, Padre, el mensaje que tú tienes preparados para cada uno de mis hermanos. Que podamos también disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voz para alabarte y seguir bendiciendo tu santo nombre a lo largo de esta reunión y de este día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de nuestros amigos que se conectan. Te ruego que tú hables a su corazón, Padre, y que tú les muestres que siempre estás pendiente de quizá alguien se haya alejado, que tú eres un Dios fiel, que es amplio en perdonar y con gran misericordia. Que nuestros corazones se inclinen cada día a buscarte, Señor, y que sepamos, Señor, con certeza que tú nos escuchas. Gracias, Padre, sigue cumpliendo tu voluntad perfecta en cada uno de mis hermanos, Señor, y llevándolos a que ellos se esfuercen más en buscar tu voluntad y así obedecerla, y te agrade la vida de cada uno de nosotros. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues quisiera mandar saludos. Nos da mucho gusto que estén conectados muchos hermanos. Quiero mencionar algunos de los estados donde se han conectado, que es desde Tehuacán, de Puebla, Aguascalientes, Veracruz, Tabasco, Cuautla, Cuernavaca, Orizaba, San Luis Potosí, León, Guanajuato, Celaya, San Juan del Río, Chihuahua, Monclova y bueno, también del Estado de México y de otros países como Inglaterra, Texas, Japón, Rusia, Canadá, Atlanta y por supuesto aquí de la Ciudad de México y del Estado de México. Les mandamos un saludo muy afectuoso
Que el Señor les bendiga y sigamos en comunión, hermanos. Ahora quisiera invitarles a hacer una oración y que tengamos en cuenta estas peticiones. Hay hermanos que está siendo tocada su salud. Quiero decirles algunos nombres. Es nuestra hermana Johanna Esperanza Martínez. Ella está enferma. Nuestra hermana Virginia Gómez. Nuestra hermana Claudia Rosales también está teniendo problemas de salud. Operaron a la hija de nuestra hermana Eli Rivera. Entonces, oremos por su recuperación. También quisiera pedirles que oráramos por el papá del hermano Juan Jacobo, por su salud. Y también que no olvidemos a nuestra hermanita Rosa Elizabeth, que el Señor siga animando su corazón y fortaleciéndolo. ¿Sí? Pues quisiera que me acompañaran para orar por ellos. Gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de estos hermanos, porque sabemos, Padre, que tú conoces sus vidas, su corazón, y que ellos esperan en ti, Padre. Los ponemos en tus manos rogándote que tú extiendas tu mano preciosa y, si es tu voluntad, tú traigas salud a su cuerpo, a sus vidas, que traigas ánimo, fortaleza y confianza de saber, Padre, que en todo tú tienes un propósito. Que ellos puedan aprender a depender cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que ellos seguramente perciben de ti en todo momento. Te ruego que su fe sea fortalecida y también sus cuerpos, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas y también a sus familias. Gracias, Señor, porque en todo momento nos ayudas a depender más de ti. Te bendecimos y te agradecemos y los ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero también felicitar a los hermanos que cumplen años en este mes. Tengo aquí varios hermanos que cumplen años el 1 de junio, como nuestro hermano Vicente Telles, nuestra hermana Alejandra Álvarez Ortega, nuestra hermanita Yasmín Jiménez. Ellos cumplen años el 1 de junio. El 3 de junio, nuestra hermana Sharon Gruner. El 6 de junio, cumple años nuestra hermana Ana Fermín. El 8 de junio cumple también Alma Gómez. Y el 10 de junio, nuestra hermanita Margarita Macías. Pues esperamos que el Señor les bendiga, siga haciendo su obra perfecta en cada uno de ustedes y el Señor les lleve a más, hermanos. Un abrazo muy fuerte. Les amamos y Dios bendiga cada día de su vida. Bueno, también quiero agradecer el corazón de cada uno de ustedes por sus diezmos, por sus ofrendas que bendicen a nuestros pastores. Si usted quiere hacer su ofrenda, su diezmo y no sabe cuál es el número de cuenta, en pantalla le vamos a pedir a nuestro hermano Ángel si puede poner, si no es ahorita en la conversación, quizá al final pueda poner el número de cuenta y le agradecemos su corazón y el Señor siga bendiciendo sus vidas y prosperándolas en todo sentido. Quiero recordar que la iglesia no es el edificio, sino somos todos los creyentes que hemos creído en el Señor Jesús. Así es de que pues yo les invito para que nos mantengamos en comunión en las células,
Usted sabe que hay varias células entre semana. Si usted tiene duda de qué días hay, a qué horas son, yo le invito a que se meta al correo de Comunidad Apostólica, comuniapostólica@yahoo.com.mx, y ahí va a venir los días de la semana, las horas y quién está encargado de las células. Si usted no está añadido a alguna, yo le invito por favor a que a usted lo haga. Y también hay otro grupo que se está recibiendo música constantemente. Si usted quiere que se le mande una buena música, puede usted solicitarlo también ahí en el correo de comunidad, y con gusto lo vamos a añadir para que usted la reciba. Pues no olvidemos nuestras citas que tenemos todos los miércoles, la reunión a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Les recuerdo también los viernes estamos teniendo curso de padres a las 7 de la noche, todos los viernes. Los sábados hay curso bíblico para niños a partir de las 5 de la tarde. Los sábados los jóvenes tienen reunión a las 6 de la tarde, les esperamos. Y cada 15 días nosotras las mujeres nos reunimos los domingos a las 9:30. Nos dará mucho gusto que usted se conecte con nosotras. Pues yo agradezco infinitamente su atención, les esperamos y pues ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor Cristian. Gracias. Dios te dará 100 veces más. Si tú le das algo a Dios, Él te lo va a multiplicar y te va a dar 100 veces más. ¿Será así? ¿Suena extraño esto? Vamos a leer el pasaje correspondiente en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, de los versos 26 al 30. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él, es decir, Jesús, les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo, hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido. Y él, Jesús, les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hemos leído este pasaje en la versión de Casiodoro de Reina, donde efectivamente dice que el Señor nos dará mucho más en esta vida y en la vida eterna por todas aquellas cosas que hemos dejado por Él. Tenemos al frente una traducción de la Biblia hecha por el doctor Henry Barrington Pratt, que desde el año de 1856 llegó a Bogotá. Él tenía apenas 24 años. Fue, digamos, el primer misionero y pastor que formó la primera iglesia organizada allá en Colombia. Tiempo después, él se dedicó a la traducción de la Biblia y el resultado fue la publicación en 1893 de esta Biblia, que se conoce como la versión moderna. Bueno, en aquel entonces era moderna, nosotros en general la desconocemos. La idea era que si la Biblia de Casiodoro de Reina había sido hecha ya muchos siglos antes, se pudiese
actualizar, se pudiese recurrir a otros manuscritos hebreos y griegos y mejorar, sin demeritar el valor literario e histórico de la Biblia de Casiodoro de Reina, de la Biblia del Oso, pensaba la Sociedad Bíblica Americana que era tiempo de establecer en el mundo de habla hispana una versión más actualizada de la Biblia. Y ese fue el trabajo de la versión moderna del doctor Henry Pratt. Nunca esta Biblia logró desplazar a la de Casiodoro de Reina, que la mayoría de los cristianos no católicos de habla hispana utilizan y aman y se han identificado con ella, tanto por su lenguaje bello del siglo de oro, de las letras españolas, cuanto porque ha sido una Biblia perseguida, como lo han sido la mayoría de los seguidores de Jesús del mundo protestante, así del mundo pentecostal, de los evangélicos indígenas. Tiene muchos aciertos la versión del Dr. Pratt, que está basada en el texto griego de la edición crítica de Westcott y Hort, dos sacerdotes anglicanos que trabajaron con los manuscritos más antiguos que no había conocido Erasmo de Rotterdam. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, a partir del texto masorético, el texto hebreo tradicional, en el que se basan la mayoría de las Biblias. Bien, entonces he dicho que el título de nuestra plática es Dios te dará 100 veces más. Este es un título tramposo, pero ya está usted aquí. Sí, el título le llamó la atención. Bueno, primero, ¿por qué digo tramposo? Porque estoy hablando de tú, Dios te dará. A mí no me gusta predicar de tú, como si ustedes fuesen menores de edad, a los que se les puede regañar y hablar y manipular. No, me gusta hablarles de usted. Esta es la primera cuestión en el título que está puesta a propósito. Segunda, te dará 100 veces más. Lucas no dice, y acabamos de leer Lucas, no dice 100 veces más. Sin embargo, el pasaje paralelo de Mateo sí dice exactamente, y Dios les dará 100 veces más en esta vida y en la venidera. Y lo he dejado hasta allí, por supuesto, con la pregunta abierta de ¿realmente son 100 veces más lo que Dios nos va a dar? ¿Y de qué Dios nos va a dar 100 veces más? Pero no olvidemos que Lucas está relatando un pensamiento antes que este. Por ejemplo, lo último que leímos hace 8 días. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Así que cuando en el verso 26 los discípulos preguntan quién pues podrá ser salvo, es decir, si para que un hombre pueda ser salvado va a pasar trabajos más pesados que descargar un camello, empujarlo, hacerlo que pase hincado, o si usted quiere imaginarse peor todavía, una aguja de coser y un camello, no importa ahora, lo que importa es que es algo muy difícil, muy penoso, arduo, y entonces los discípulos dicen, ¿quién podrá ser salvo? Porque si el rico tiene que dejar sus riquezas, cualquiera que se acerca a Dios tendrá que dejar algo. Y no como requisito para que Dios le reciba, Dios no nos pone requisitos para recibirnos. No dice Dios, bueno, primero pórtate bien y luego te recibo. Entonces, efectivamente, esta pregunta, ¿quién podrá ser salvo?, recibiría la respuesta absolutamente nadie. No, Dios no está pidiendo que seamos buenos, totalmente transformados, totalmente espirituales para acercarnos a Él. Él está pidiendo que nos entreguemos, pero con la disposición, porque Él es quien nos cambia, Él nos transforma. Por su gracia, Él nos da la fuerza, solo está pidiendo la disposición. Pero en este momento, volvamos a la pregunta, si los ricos difícilmente se salvan, que estaba eso en el verso 24, y en palabras de Jesús, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y por eso los discípulos dicen, bueno, y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Voy a dar 3 razones por las que esta pregunta tiene efectivamente mucho sentido. Primero, porque cuando se busca cómo ganar la vida eterna, quisiésemos una respuesta fácil que nos asegurara el futuro.
La gente va a consultar a los adivinos, a aquellas personas que supuestamente pueden descorrer el velo del porvenir, porque quisieran tener la certeza en sus decisiones, saber cómo van a salir de los problemas y la posibilidad de evitar desgracias y tragedias. Pero me llama la atención, y aunque el tema no es del todo que este sería un buen momento en que Jesús hubiera podido decir a este hombre, al que le preguntó, estoy juntando la perícopa o la parte de la lectura del domingo pasado con esta, ¿no? Cuando un joven se acerca o un hombre rico se acerca a Jesús en el verso 18 y le dice, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me llama la atención que este sería el punto, digo, donde Jesús hubiera dicho, si es que esa fuera la doctrina, bueno, tú quieres heredar la vida eterna, si estás predestinado, no te preocupes, ya la tienes, por definición la tienes y no la puedes perder porque ya estás predestinado. O por el contrario, que Jesús le hubiera dicho, no hay manera en que tú puedas ganar la vida eterna porque tú no estás predestinado, tú estás reprobado. La propia existencia, la mera existencia de la pregunta significa que Dios está ofreciendo la salvación a todos y que es precisamente, y así Dios lo ha dispuesto y lo ha permitido, que el corazón del hombre, la voluntad del hombre, decida aceptar o no aceptar la invitación divina. Dios soberano, omnipotente, que podría imponernos su voluntad, su salvación o cualquier otra cosa, o la condenación, no lo hace. Nos deja en esta búsqueda que es correcta por parte de este hombre rico que dice, ¿qué haré para ser salvo? Y entonces viene la respuesta de Jesús, ¿no? Y precisamente por eso, ¿quién entonces podrá ser salvo? No está en las posibilidades humanas, es lo que quiere decir Jesús, porque es imposible cumplir la ley. En un primer momento Jesús le había dicho a aquel hombre, los mandamientos sabes, es decir, guarda la ley y podrás ganar la vida eterna, porque este hombre suponíase a sí mismo tan bueno que podía ganar la vida eterna. Sin embargo, todo esto he guardado desde mi juventud, cree el joven. Y Jesús le demuestra, a través de su apego, del apego del joven a las riquezas, Jesús le demuestra que tiene un Dios ajeno, que son las riquezas, que no ama al prójimo, puesto que no está dispuesto a compartirlas con el necesitado. Y nos demuestra con ello que, como un modelo que se aplica a todos los hombres, ninguno de nosotros puede guardar la ley de Dios. Ninguno de nosotros puede vivir sin quebrantar un solo mandamiento. Ninguno de nosotros puede vivir sin pecar. Ninguno de nosotros puede llevar una vida tan pura y santa, tan llena de servicio a Dios, de obras meritorias, que Dios se viera obligado, endeudado con nosotros y nos tuviera que pagar con la vida eterna. Eso es una imposibilidad. Recuerden que estamos en la pregunta o en la observación de los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es imposible. Y una tercera razón es porque nos hemos separado de Dios. Ya estamos separados de Dios. Desde el momento en que cometimos pecado, como dice la epístola a los Romanos en su capítulo 5, que todos en Adán morimos, por cuanto todos pecamos. Y así lo reitera, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en tanto que hemos pecado, estamos separados de Dios. Y si estamos separados de Dios, entonces no tenemos la posibilidad de hacer lo que Dios quiere, no tenemos la posibilidad de portarnos bien. Y el hombre se vuelve una especie de híbrido, de mezcla entre sus bondades, me refiero a cualquier hombre que aún no haya entregado su vida a Dios, es capaz de amar a sus hijos, es capaz de hacer cosas buenas, es capaz de disfrutar el arte y hasta de algún acto de heroísmo o de búsqueda o de pregunta por la verdad. Pero al mismo tiempo, el hombre es el lobo del hombre
Ese hombre que ama a sus hijos es también capaz de ser un narcotraficante que asesina. Ese hombre que puede gustar del arte es también un hombre que distorsiona la verdad. Hay una mezcla entre la bondad y la maldad de nosotros que por la separación que hemos tenido respecto de Dios nos impide el hacer lo que Dios quiere y el ser como Dios quiere. Entonces, esta observación de los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo?, que ellos expresan con temor y con duda, es además muy certera. ¿Quién puede ser salvo? La respuesta implícita de Jesús es que por su propio esfuerzo, por sus propias posibilidades, ningún hombre, nadie puede ser salvo. Eso lo encontramos en el verso 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a leer ese texto en griego y vamos a tratar de traducirlo. Es un texto muy importante, el verso 27, ese es el que hoy vamos a tener en griego, para entender que efectivamente hay cosas que son posibles solamente para Dios, mientras que para nosotros son imposibles. Bien, entonces, Lucas 18, verso 27, que dice así, «Odeipen ta dinata para anthropis, dinata para totheoestin». Lo voy a leer despacio y usted lo va a tener unos momentos más en su pantalla y durante un minuto o dos. Odeipen, él entonces dijo, es Jesús es el que está hablando, el que dice. ¿Qué dice Jesús? Ta dinata para anthropis, las cosas o lo imposible con los hombres, dinata para totheoestin, posible con Dios es. Leamos nuevamente nuestra traducción en Casiodoro de Reina. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bien, yo quisiera que no vayamos a malentender el versículo, que podría ser sacado de contexto y casi podría ser el lema, el apotegma de un curso de superación personal y de teología de la prosperidad. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ya veo a alguien predicando acerca de los sueños, los deseos, las necesidades que tenemos y diciendo que para nosotros son imposibles, pero desde el momento en que nosotros tengamos fe, desde el momento en que visualicemos, en que se lo pidamos a Dios y que lo declaremos y se lo reclamemos a Dios por sus promesas, entonces todo eso que es imposible para nosotros y para Dios es posible, sucederá. Y se acuñan frases tan engañosas como que si Dios es grande, tu sueño tiene que ser grande. Que si Dios es un padre rico, tú tienes que ser un hijo de Dios rico. Y siempre pensando, y de otros textos parecidos, como el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí están las personas intentando cualquier cosa sin preguntarse antes si es lo que deben o lo que no deben, si realmente es aquello en que se deberían esforzar o no, pero están pensando que como cierto versículo dice que todo lo puedo en Cristo, entonces voy a poder. Y si lo que para mí es imposible, Dios sí lo puede, entonces yo le puedo pedir los imposibles. El problema aquí es que estamos leyendo el versículo a partir de nuestros deseos y de nuestras necesidades inmediatas. Si yo me encuentro enfermo o alguna persona cercana está enferma, por supuesto que le voy a pedir a Dios y eso es correcto. Y que si le llego a pedir con un clamor del alma y con una gran necesidad y con lágrimas, es correcto. Pero si Dios sanará o me sanará a mí o a esa persona o no, eso no depende de cuánto le pido o de cuánto creo, sino depende en primer lugar de su voluntad. Cuando la voluntad de Dios es sanar a una persona, por supuesto que el que yo pueda creer en sus promesas y en su fidelidad es la manera en que yo me apropio de esa salud que Dios envía. Pero cuando Dios ha decidido que no va a sanar a esa persona,
Yo puedo suponer que tengo la fe o que decreto o que repito este versículo de que para Dios es posible, lo repito 100 veces y va a suceder. No va a suceder nada, porque no se trata de una especie de garantía, de amuleto, de fórmula para que Dios responda a todos mis caprichos o a mis necesidades. Por supuesto hay cosas que no son caprichos, pero les llamé necesidades inmediatas. ¿Cuáles son las inmediatas? Las que tengo ahorita. Estos problemas que me acongojan, estas tribulaciones que me aquejan, estas necesidades económicas. Son necesidades, sí, y son auténticas y son legítimas, sí, pero son inmediatas, es decir, no son necesidades últimas en tanto que requieren para el crecimiento de mi alma. No son necesidades que deciden mi salvación o mi perdición. Por tanto, en pobreza o en riqueza, yo puedo amar a Dios y confiar en Él. Por tanto, en salud y enfermedad, yo puedo confiar en Dios y puedo agradecerle lo que me da y lo que permite. Porque son necesidades inmediatas. Y si Dios decide satisfacerlas de la manera rápida o de la manera que yo quiero, pues gracias a Dios. Pero si Dios decide que yo tenga esa necesidad, esa carencia o permanezca en ese problema, gracias a Dios. Cuando se trata de este asunto, de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, no se trata del genio de la lámpara maravillosa. Para todo aquello que yo necesito y que me es imposible y que no puedo alcanzar, no tengo más que llamar al genio y el genio puede hacerlo todo y otorgarme lo que le pido. No, el versículo no se puede leer así. ¿Cuál es el contexto de ese versículo de 27 que acabamos de leer en español, que acabamos de leer en griego? El contexto es la pregunta por la vida eterna. El contexto es el reino de los cielos. Jesús está hablando del reino de Dios. El mensaje central del Evangelio de Lucas es el reino de Dios. Así que cuando estamos hablando de lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, se trata de la salvación. Por eso ya hemos apuntado que por medio de la ley es imposible la salvación. Que por medio de mis esfuerzos o del portarme bien, es imposible para mí. Así que si ganarse el cielo, salvarse, alcanzar el perdón, entrar en el reino de Dios, como le quiera llamar, es imposible por mis propios esfuerzos, es imposible debido a mi finitud, debido a mis pecados, debido a mi separación de Dios. Entonces, la pregunta de los discípulos, ¿quién podrá ser salvo?, recibe una primera respuesta en labios de Jesús. Para los hombres es imposible. Y Jesús añade inmediatamente la segunda parte de su respuesta. Pero es posible para Dios. Entonces la salvación es una iniciativa divina. Yo no me di la existencia a mí mismo. Dios me dio la existencia, iniciativa divina. Yo no me puse en un mundo, en un lugar que existiese donde yo pudiera estar. Dios creó el mundo, iniciativa divina. Cuando yo estaba aquí y pequé y me separé de Dios y le desconocí en mi vida, no un día decidí amarle y como yo le amaba tanto, entonces Él me amó. No, Dios nos amó primero, iniciativa divina. No es que yo seguí la religión y los sacrificios y los ritos como una especie de escalera para subir al cielo, una torre de Babel. No, Dios, el hombre no puede llegar al cielo, entonces Dios descendió al mundo, Dios se hizo hombre en Jesús, iniciativa divina. Yo no quería conocer a Dios, yo no sabía conocer a Dios. Dios me sedujo, me invitó, su Espíritu Santo habló a mi corazón, iniciativa divina. Yo no tenía la posibilidad de volver este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, heredero de una vida eterna. ¿Quién lo hizo eso? Dios. La salvación es iniciativa divina. Cuando yo digo que el hombre debe responder a la salvación ofrecida por Dios, no estoy diciendo que la salvación es por obras de los hombres, acabamos de decir que no.
Tampoco estoy diciendo que los hombres son salvos porque en primer lugar ellos buscaron a Dios. No, la iniciativa es de Dios. La gracia es de Dios. Los hombres que respondan o los que respondemos al amor divino, no lo hacemos por nuestros méritos, ni confiando en que somos buenos, ni respondemos porque somos mejores que otros. Respondemos porque Dios nos invitó incondicionalmente, porque Dios nos llamó en su gracia. Por eso. Entonces, la salvación es imposible para mí, pero es posible para Dios. Por eso viene la siguiente expresión ahora del apóstol Pedro. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Señor, tú le pediste, estoy pensando en lo que dice Pedro, ¿no? Tú le pediste a ese hombre rico que dejara todo y no quiso, y dijiste que era un obstáculo que él no quisiera entregarse totalmente a Dios. ¿Por qué es un obstáculo? Porque la salvación es un acto de amor, en primer término de parte de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La salvación es un acto de amor. Ahora, cuando Dios nos amó con todo su ser. Al morir en una cruz, está entregando su ser por completo por los hombres. Al humanarse, hacerse hombre y exponerse a las tentaciones, al riesgo del pecado y exponerse a la humillación, a la vergüenza, a la muerte, Dios está poniendo su vida sin reserva, absolutamente, porque el amor es poner toda la vida como una dádiva, como un don para el amado. Si nosotros queremos responder al amor de Dios, no hay otro camino más que amarle. Dios no me está pidiendo mis posesiones porque a Él le interesa la riqueza material. Dios, siendo infinito, omnipotente, glorioso infinitamente, ¿en qué le puede servir algo material? Si Él además no necesita nada. A Dios no le serviría que yo le dé mi riqueza material. Ese no es el punto. Dios tampoco está representado por una institución. Ninguna institución está en este mundo en lugar de Dios, como para que Dios diga, denle todos sus bienes a esta institución, a estos sacerdotes o a estos pastores o a estos intermediarios entre ustedes y yo. Y Dios quiere que sus instituciones o su institución y sus siervos sean ricos. Definitivamente no. Entonces, ¿por qué Dios dice, déjalo todo? ¿Por qué Dios dice, déjalo todo? Bueno, aquí el tema es dinero, pero no solo es dinero, es todo lo que tengamos que dejar para que Dios sea el primer amor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay otro camino que el amor. Y porque el amor, si no es completo, no es. La prueba de ello es la acción divina que acabamos de decir se dio por completo. Él espera la respuesta del hombre, que el hombre responda al amor, amándole. Y entonces Pedro dice, bueno, nosotros ya lo dejamos todo. Si ese hombre se iba a ganar la vida eterna por dejarlo todo, lo cual no es exactamente así, ya lo hemos explicado, pero Pedro estaría preguntando, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Nosotros ya dejamos todo, Señor. Aquel hombre se fue triste y no quiso seguir tu consejo. Nosotros que ya dejamos las cosas, allá en el norte, allá en Galilea, dejamos nuestras casas, dejamos a nuestras esposas, dejamos nuestros hijos, dejamos nuestras barcas, dejamos las redes, o diría Mateo, yo dejé mi trabajo, mi mesa de impuestos, en donde yo ganaba mucho dinero, o diría Judas Iscariote y Simón Zelota, nosotros dejamos la guerrilla que nos prometía reconquistar el reino. Cada uno había dejado lo que había dejado. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos vas a dar, Señor? Si ese hombre quería la vida eterna a cambio de dar sus posesiones, ¿nosotros qué recibiremos? Jesús otra vez, de manera amorosa, quiere explicarle a sus discípulos ahora, más particularmente a ellos, precisamente que no se trata
de ganarse la salvación dando algo a cambio. Todavía no lo terminan de entender. Por eso la respuesta tan enigmática pero maravillosa que Jesús va a dar. Ya les ha dicho en su primera respuesta, para los hombres es imposible. La salvación es algo imposible para los hombres. Es una iniciativa, es un acto que solo Dios puede realizar. Pero Pedro todavía se queda con la idea, bueno, está bien, eso es algo que yo no puedo lograr, la salvación no la puedo lograr yo, esa me la va a dar Dios, pero si además yo tengo algún mérito, pensemos así, ¿no? Yo tengo algún mérito de haber dejado pues lo que yo vivía, lo que yo tenía, por seguirte, ¿habrá también algún premio especial? ¿Habrá alguna recompensa especial? Bueno, este texto es importantísimo, ¿no? Porque cuando Pedro relaciona su propia renuncia con la que Jesús le había pedido al hombre rico, podría leerse eso en términos de la doctrina de prosperidad, que yo reiteraría leyendo el verso 29 y 30. Y él les dijo, es decir, esto está en palabras en la boca de Jesús, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y tomando estos versículos así muy a la ligera, hay muchísimos púlpitos desde donde se predica que Dios nos va a dar, nos va a multiplicar por cada cosa que le demos. Cuando yo era niño, ya se decía, recuerdo un cantito para la ofrenda, ¿no? Que decía, si tú le das un peso, el Señor te da 2. Bueno, hoy esa doctrina pues ya se quedó chiquita. Hoy se afirma, es que al 100 por 1, tú le das a Dios un peso y te va a dar 100 pesos. Y algún predicador que quiere ser más sensacionalista y más exitoso, dice, por cada peso Dios te va a dar 1000 pesos. Y entonces se predica eso, como por ejemplo, hay que sembrar, porque si tú le das a Dios un peso, es como una semillita, y si Dios te va a dar muchos pesos, es como todos esos granos de maíz o de trigo que aquella semillita va a producir. Y son las tantas veces que Dios te va a multiplicar aquello que tú le hayas dado. Y entonces, hermanos, hay que sembrar. Y la hora de recolectar la ofrenda se ha vuelto la hora de la siembra, por supuesto económica. Ahí no están pensando en la siembra evangelística, en la siembra amorosa hacia los demás, sino en la siembra económica. Y entonces las personas pasan a depositar su ofrenda con esa esperanza, bueno, pues yo traigo 10 pesos, pero el que siembra escasamente también segará, y el que siembra en abundancia, también bendiciones cosechará. Pues sí, pues bueno, entonces yo voy a tener que dar 100 pesos. Me hace mucha falta, pero ni modo, yo prefiero invertirlos para que Dios me dé más. Iba a decir, prefiero invertirlos en el reino de Dios, pero es que ahí está precisamente el problema. No lo está invirtiendo en el reino de Dios, lo está invirtiendo en una inversión al estilo de las acciones de las casas de bolsa. Esta inversión se me va a multiplicar 100 veces. Pues vale la pena sacrificarme por lo que voy a recibir. Y, por ejemplo, bueno, ¿cuántos aquí quieren sembrar un automóvil? Y todo el que quiere tener un mejor automóvil va y le entrega sus llaves al pastor y regala su automóvil en la fe de que como él ya sembró y Jesús prometió darle mucho más, pues le va a dar ahora un automóvil más nuevo, un automóvil más lujoso, porque él ya dio y ahora está esperando la recompensa. Y entonces este dar, en primer lugar, se vuelve un mérito. Yo merezco y Dios tiene que pagarme con intereses, multiplicándome aquello
que yo he dado para Él. Hay mucha explotación, mucha mentira en este sentido. Muchísimas iglesias ponen tal énfasis en el dinero. Yo le diría, si usted va a una iglesia donde se esté insistiendo mucho en la ofrenda y se esté prometiendo que Dios le va a convertir a usted en una persona rica y que entre más usted dé, Dios más le va a multiplicar, váyase de allí, porque esa es una iglesia que está predicando una falsedad. Ya hemos visto, y precisamente en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio muy enfocado en los rechazados, en los pobres, en un Jesús que nace en un establo, en un Jesús cuyos padres no tienen ni para un sacrificio adecuado. Lucas quiere dejarnos claro el amor de Dios y su preocupación por los pobres. Y Jesús ha dicho, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ya eso ya lo estudiamos. Por tanto, hablar de un Dios que te multiplica más que en las acciones de las especulaciones invertidas en la casa de bolsa, nos saca del mensaje auténtico de las Sagradas Escrituras. Y por lo pronto hace del hombre un interesado. Porque entonces pierde el desprendimiento, la auténtica liberalidad con que debemos dar. ¿Cómo le da usted a una persona que ama? Usted le da a su hijito una ropa, le compra a su hijita un vestidito, a su hijo un pantalón, y se los compra solo porque cuando ellos crezcan y trabajen, le van a devolver a usted 100 veces más. Por cada pantaloncito que le compró, un día le va a dar 100 pantalones a usted. O los zapatos que le compró, va a venir y el hijo y después le va a devolver 100 pares de zapatos para que usted tenga un amplio guardarropa lleno de muchos zapatos y muchos pantalones y trajes, resultado de la inversión que usted hizo en su hijo. ¿O no es más bien que cuando trabajamos, vivimos y damos a los hijos, no estamos esperando recibir nada a cambio? ¿No es eso cierto? ¿No estamos dándoles simplemente porque les amamos? O cuando amamos a otra persona y le damos un regalo o lo que sea, ¿acaso estamos esperando, a ver si me regala algo mejor? Le voy a dar algo para que a su vez él o ella me dé algo más caro o algo que me interesa más. El amor auténtico brinda sus dones, brinda sus regalos, porque se ha brindado primeramente la persona. Entonces, cuando ofrendamos, lo primero que hay que hacer es brindar nuestra persona. Y cuando nos hemos brindado a nosotros mismos, a Dios, y no a la riqueza, ¿por qué? Porque cuando yo doy para que Dios me multiplique, estoy dando al negocio, a la riqueza, a la inversión, no a Dios. Cuando yo doy auténticamente a Dios, no estoy esperando nada a cambio, aunque sea Dios, porque no le estoy dando por interés. No le puedo dar a Dios por interés. Mire, si un padre no le da por interés a un hijo, eso sonaría bastante mezquino. Si un joven no le da a su enamorada o de quien está enamorada, no le da algo esperando que sea una inversión, que evidentemente no sería un amor auténtico, pues cuánto menos tendríamos que darle a Dios esperando algo a cambio. Ya sabemos que Él es amoroso, que Él nos quiere dar en abundancia todas las cosas, ya lo sabemos, pero no le damos por eso, no ofrendamos por eso. Ofrendamos, como dice aquí Jesús, para el reino de Dios. Y el reino de Dios no es una institución, no ofrendo en primer término para una institución, ni para una persona humana. En primer lugar, lo que mi corazón dé
al pobre, al ministro, a la iglesia, a la comunidad, debe ser pensado para Dios, debe ser pensado para el reino y dado, otorgado con una libertad o una liberalidad total donde los intereses mezquinos no juegan ningún papel. No estoy esperando nada a cambio. El Dios que me ama tanto que siempre me bendecirá y me dará, pero no le doy por eso, no ofrendo por eso. Es más auténtica una competencia, entre comillas, ¿no? Una competencia entre personas que se aman. A ver, yo te voy a dar y yo te doy más, pero no porque tú me vas a dar, sino simplemente porque te quiero dar, y el otro porque te quiero dar. ¿Y por qué te quiero dar? Por amor, nada más. Entonces, cuando nosotros enseñamos a los hermanos a dar para satisfacer sus necesidades, los estamos enseñando a ser egoístas, a ser mezquinos. Y yo diría a blasfemar contra Dios, porque así lo puedo exponer. Imagínense que yo vengo con Dios y le digo, Señor, aquí te doy esto para que tú me lo multipliques. En vez del amor que no se interesa por los bienes, simplemente porque ama. Tener esa actitud con Dios, de hacer que tenga que multiplicarnos y que por eso le damos, yo puedo pensar en la tristeza de Dios, cómo mi hijo me trata. Trata a mi hijo, no me da porque me ama, no me da porque nace de ese cariño de su corazón, me da porque sabe o supone que yo estoy obligado a multiplicarle, me da porque supone que hay una especie de ley intangible de la siembra, hay una especie de ley en que, bueno, sea cristiano o no cristiano, porque eso también lo he escuchado, cuando tú le das a Dios, funciona la multiplicación. Aunque no seas cristiano, diezma y se te va a multiplicar. ¿No? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no caigamos en estos errores de la doctrina de la prosperidad que arraigan, y perdón que lo diga así, en los corazones codiciosos. Arraigan en los corazones codiciosos. ¿Por qué? Porque ¿quién se deja engañar con la idea de que Dios le va a multiplicar y lo va a hacer millonario? Pues aquel que tiene ese tipo de deseos en su corazón. Ese es el único que se va ahí con ese engaño y le conviene creer, se engaña a sí mismo interpretando la Biblia de esa manera en la esperanza de que efectivamente va a ser rico. Pero sabe, cuando nosotros ya tenemos claro que Dios nos ha invitado a no amar las riquezas, a no tener en las riquezas a mamón, esa palabra aramea que en palabras de Jesús representaba la manera de ser de un ídolo. Bueno, en ese momento, cuando ya comprendemos eso y vemos la humildad de la pobreza en la que Jesús vivió y en la que vivieron los apóstoles, cuando un Pedro y un Juan reciben la solicitud de un cojo que les pide limosna, y ellos tienen que contestar, míranos, no tenemos oro y plata. Hoy nuestros prelados contestarían más bien, mira qué buenas ropas, mira qué anillos, qué joyas nos ha dado Dios, que nos quiere, que nos bendice mucho. Ni plata ni oro tenemos, dicen Pedro y Juan. Cuando hemos entendido eso, sabemos que no es esa la voluntad de Dios. Ha habido tiempos en que pareciera que la salvación es solamente para los ricos. Aquella época del Lutero, cuando se vendían las indulgencias. A fin de cuentas, las indulgencias eran una garantía, un documento en el que se prometía
que por la autoridad que tenía la iglesia de administrar los tesoros de Cristo, se aseguraba el perdón para quien pagara, para quien comprara esa indulgencia. Entonces, que fue la pregunta de muchos de los reformadores, ¿solamente los ricos se pueden salvar? Y las iglesias han cometido un pecado semejante en muchas ocasiones, suponiendo o haciéndoles creer a sus seguidores que a través de las donaciones, de las limosnas, de las fuertes sumas de dinero, tienen garantizado el perdón de sus pecados, una mayor cercanía a Dios, incluso que cuando en su muerte y por un precio elevado pueden encontrar una sepultura cerca de un lugar considerado santo, estarán más cerca de Dios. ¿Qué significaría eso entonces? Que solo las personas ricas se pueden salvar. Y cuando la simonía, que es el pecado de la venta de puestos eclesiásticos, estaba en su apogeo, ¿quién podía llegar a ser un obispo, un arzobispo o un papa? El que pagara más dinero. Entonces, ser un siervo de Dios era posible para los ricos y ser salvo era posible para los ricos. Sabemos que no es así. Jesús acaba de decir exactamente lo contrario, hablando de la aguja y el camello. Pero desgraciadamente hoy vuelve a suceder eso. Tenemos canales de televisión supuestamente cristianos, tenemos programas, entre comillas, cristianos de radio, tenemos iglesias que desde sus púlpitos, como dije, están predicando que le des a Dios todo para que Dios te haga millonario. ¿Y qué sucede si una persona es pobre? Entonces el calificativo, esa persona no tiene fe. Es pobre porque no tiene fe. Por tanto, su pobreza es una evidencia de su falta de fe. Es una evidencia de que es un hijo de Dios no bendecido o que tal vez ni siquiera es hijo de Dios. Que está atado por una maldición de fracaso, que tiene un demonio de pobreza y que tiene que venir a liberación. Claro, pero si va a venir a liberación, tiene que traer una buena ofrenda, porque nadie se acercará al altar de Dios con las manos vacías. Por supuesto que el altar de Dios del Antiguo Testamento era el de los sacrificios, pero el equivalente de ese altar fue la cruz de Cristo. Cristo murió allí y no con las manos vacías, dio su propia vida. No podemos aplicar ese texto al altar que sería el frente de los lugares donde nos reunimos, ese no es un altar. Y mucho menos decir, no pueden venir con las manos vacías, porque el que viene a traer algo, a fin de cuentas, en estas doctrinas, es para el enriquecimiento de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, que tienen mansiones, que tienen autos de lujo, que tienen ropas carísimas, que siempre andan viajando por todo el mundo. ¿Por qué? Porque aman las riquezas. Son predicadores de la Biblia, pero adoradores de Mamón. Sirven con los labios a Dios, pero con su corazón sirven al Dios de las riquezas. Y por eso se predican las nuevas indulgencias. Si en el siglo XVI eran salvados los que podían comprar un certificado de perdón, hoy parecen que son salvados y son bendecidos y se les cancelan las deudas y reciben la sanidad respecto de sus enfermedades todos aquellos que son generosos en sembrar. Y que si no tienen, prometen. Y que si no tienen, pues dejan un cheque. Y si no, una tarjeta de crédito. Y si no, sus joyas. Y si no, su carro. El chiste es dar. El asunto es sembrar para que Dios los pueda bendecir. Porque si no, Dios no los bendice. Y entonces llegamos otra vez al mismo problema. La salvación es para los ricos. La bendición es para los ricos. Y esto es contrario a lo que Jesús está diciendo y a lo que todo este pasaje nos está enseñando. Vamos acercándonos al final. ¿Qué pasa cuando Jesús dice que recibirá mucho más en este tiempo y en el siglo venidero? Usted me podría arguir, ahí dice, pero ahí dice que va a recibir mucho más. Entonces, pastor, bien, ¿en qué consiste el mucho más? ¿Qué es el mucho más? Vuelvo a mi ejemplo de las personas que se aman, ¿no? A ver, usted regala algo. Usted le regala un anillo a la persona que ama. Y lo hace por la doble intención, la intención escondida de que esa persona pues le regale 10 anillos. Eso, ¿verdad que no? ¿Qué obtenemos en la entrega de nuestro ser
¿qué obtenemos? El amor recíproco. Lo que obtenemos es a la persona. A ver, lea conmigo. 29 y 30. Cierto, nadie que haya dejado casa o padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir más en este tiempo, o como dice Lucas, 100 veces más. Digo, Mateo, como dice Mateo, 100 veces más. Ahora bien, usted va a dejar una casa, Dios le va a dar 100 casas. Bueno, suena bastante buena inversión. Usted dejó padres, Dios le va a dar 100 padres. ¿Para qué quiere usted 100 padres? ¿O usted deja 100 hermanos y le va a dar 100 hermanos? O peor, usted dejó su mujer, Dios le va a dar 100 mujeres. Esa es la peor poligamia que he escuchado, ¿no? Usted dejó sus hijos, Dios le va a dar 100 hijos. Pues apenas puedo con 2 o 3 y Dios me va a dar 100. Es absurdo tomarlo así. Dejaste una esposa, dejaste unos hijos, dejaste unos papás, Dios te va a dar más esposas, más papás, más hijos. ¿Qué es este más? O para decirlo con Mateo, ¿qué es hasta 100 veces más? Pues el amado, para decirlo pronto, ¿no? El amado, ¿qué es 100 veces o 1000 veces o infinitamente más veces mejor que lo que yo le pueda haber dado a Dios? Pues Dios mismo. ¿Por qué habría que dejar los bienes este hombre rico? ¿Por qué habría que dejar los discípulos sus casas allá en Galilea? ¿Por qué tendría yo que dejar mis vicios o lo que me gusta o lo que sean mis pasiones? No porque es un mérito, no porque Dios me resulte debiendo, no porque Dios me va a dar 100 veces más eso que estoy dejando. Ah, qué conveniente para mi carne. Es porque ganar el reino de Dios, no en el sentido de merecerlo, sino de apropiarse de él, poniéndolo por encima de todo, como lo dirá una de las parábolas aquí en Lucas, del hombre que vendió todo para comprar el campo donde había un tesoro. Todo lo demás queda en un segundo lugar. Todo eso que hemos dejado, que no necesariamente es malo. Tal vez usted pensando usted, bueno, si es que yo no tengo vicios ni pecados que dejar. No, mire, aquí Jesús está diciendo dejar casa, padre, madre, hermanos, mujer, hijos. Esos no son pecados, no son cosas indebidas. Son relaciones legítimas. Tener papás, hijos, cónyuge, son relaciones legítimas. Pero ya Jesús había dicho que quien no aborrece, quien no pone en segundo lugar, quien no renuncia a esas personas y a esas relaciones legítimas y amadas, para poner a Dios en primer lugar, no es apto para el reino. En cambio, quien se desprende de todo, gana el reino, pero lo importante del reino, que es el tema de Lucas, el reino, lo importante del reino es el rey, lo importante es Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, Abraham se dispone a entregar a su hijo. A su hijo que tanto ama. Es una entrega dolorosísima. Ninguna otra cosa que Dios le hubiera pedido a Abraham le hubiera dolido tanto. Entrégame a tu carnero semental, entrégame todas tus riquezas, entrégame a tu esposa, entrégate tú mismo. Lo hubiera hecho. Entrégame a tu hijo. Es decir, para todos nosotros Isaac representa lo que más amemos. Abraham lo hace. ¿Qué ganó Abraham? Claro, Abraham no lo hizo por ganancia, por ganar algo. Lo hizo por amor, que es lo que estoy subrayando, queriendo subrayar, que quede clarísimo. Ofrendamos por amor, renunciamos a todo por amor. Le decimos a Dios sí por amor. A pesar de que Abraham no lo hizo por interés mezquinamente, sino por amor, la pregunta se sostiene. ¿Y qué ganó Abraham? Ganó conocer a Dios de una manera muchísimo más profunda. Ganó conocer la experiencia del dolor divino que daría a su propio Hijo, Jesucristo. Ganó que Dios le devolviera un Isaac resucitado. Cuando Jesús dice que han dejado padre, madre, hijos, no es porque fueron unos irresponsables y dijeron, bueno, ahí comes lo que puedes, a mí no me importa. Eso no es amor.
lo que hemos decidido dejar nos será devuelto en un amor limpio, en un gozo más deleitoso que el que teníamos antes de haberle rendido a Dios todo lo que teníamos y todo lo que somos. Y no vamos a darle a Dios lo que somos y tenemos por ganancia, por amor. Quisiera que vuelva usted a pensar, o que yo pudiera guiarle nuevamente a pensar cómo las personas que se aman se procuran, se cuidan, se preocupan una por la otra o se regalan lo más que pueden porque simplemente se aman. No hay espera de ganancia, no hay espera de una multiplicación de bienes como si hubiese sido una inversión bancaria o financiera. No tratemos a Dios de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a ganar? Al amado, a Dios. Por eso Jesús dice, habrá de recibir mucho más en este tiempo. Es en esta vida donde yo conozco más a Dios y puedo disfrutar cada día su amor en la medida en que yo me entrego a Él. Y ya cuando hemos hablado de la voluntad de Dios, hemos insistido en que a veces esa entrega puede ser una entrega con lágrimas, porque aquello que entregamos nos es tan amado como Isaac. Pero también dice Jesús, en el siglo venidero, la vida eterna. Y con ello Jesús cierra el círculo de todo este diálogo, ¿no? Llegó un hombre diciendo, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús al final está diciendo, el que deje todo por mí recibirá la vida eterna. ¿Ven? Ahí está, ahí se cierra la unidad literaria. Y no gana la vida eterna porque al dejarlo todo, merecía el cielo y Dios estaba endeudado con él. Ya lo dijimos, pero lo reitero. Dejarlo todo no me gana el cielo, es simplemente la evidencia de la respuesta mía como respuesta amorosa a un amor incondicional de Dios. La iniciativa de la salvación es divina. Dios ya hizo todo para perdonarme y reconciliarme consigo mismo. Jesús ya vino, ya sufrió, ya murió. Dios ya lo hizo todo. Entonces, yo no obtengo la vida eterna por lo que yo hago. La obtengo en el sentido en que se recibe un regalo. Hago mío el regalo, me apropio del don que es la salvación. ¿Cómo? Diciéndole sí al amor de Dios. Pero así como cuando un hombre le dice a una mujer, ¿quieres casarte conmigo? Y si él se lo dice por amor y ella dice sí por amor, tenemos el mejor ejemplo de una respuesta amorosa, recíproca. Así es con Dios. Dios nos ha amado tanto y dice, he dado mi vida por ti, te doy el perdón de tus pecados, te doy la vida eterna para que disfrutes conmigo, te voy a dar un cuerpo inmortal para que vivas para siempre. Ahora el hombre no está ganando eso, no se lo merece, no está pagando por ello, pero si el hombre dice sí, acepto, sí quiero amarte como tú me has amado, eso implica necesariamente una respuesta amorosa, y la respuesta amorosa es auténticamente amorosa cuando todo lo demás queda en un segundo plano, cuando el que ama está dispuesto a darlo todo por el amado. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús ahora. Por eso reiteremos para terminar el verso 27. Lo que es imposible para los hombres, salvarnos a nosotros mismos, es posible para Dios. Solo Dios lo puede hacer. Y cuando nosotros le respondamos amorosamente, habremos puesto padres, hermanos, mujer, hijos en un segundo lugar para que nuestro amor por Dios, nuestro amor por el reino de Dios, por el gobierno de Dios en nuestras vidas, sea lo más importante. Y la consecuencia de haber recibido de esta manera, de haber aceptado así el amor de Dios, es tener al amado representado aquí por 100 veces más o por 1000 veces más que la riqueza, por 100 veces más que mis relaciones familiares, por 100 veces más
que por cualquier otra cosa que me guste o que tenga el anhelo en la vida. El amado es la recompensa. La vida eterna no es ante todo una ciudad de oro. La vida eterna no son unos premios, unas coronas que me van a dar. La vida eterna no es un deleite eterno, no sé, comiendo, paseando, haciendo qué. La vida eterna es Dios. La vida eterna es amarle, es conocerle, es una relación íntima con Él, es un matrimonio eterno con Cristo y la Iglesia, y como el Cantar de los Cantares lo expresa y describe toda esa relación íntima entre el esposo y la esposa, esa es la vida eterna. Nuestra íntima, interminable, sempiterna relación amorosa con el Dios que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Siempre es bueno estar considerando, reflexionando, porque a veces se olvida y así podemos reafirmar y recordar y saber qué es lo que el Señor espera de nosotros cada día. Y también quiero animarle a que, si usted tiene la oportunidad de conectarse los viernes con nosotros al curso de padres, ahorita estamos viendo el desarrollo psicológico del niño. Entonces le animo para que usted pueda conectarse y vea todos estos temas que yo creo que a todos nos interesan. Recuerde, es el viernes a las 7 de la noche. Pues quiero hacer una oración para terminar esta reunión y le invito a que me acompañe. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos. Gracias, Señor, porque tu misericordia siempre nos alcanza y nunca deja de ser. Ponemos, Padre, en tus preciosas manos nuestras vidas, confiando, Señor, que tu Espíritu Santo nos ha de estar recordando tu palabra y nos dejará inquietos, Señor, a seguir escudriñando y a estar en comunión contigo, Padre, a cada momento. Te ruego, Señor amado, que bendigas a mis hermanos, que seas tú con ellos hablando a su corazón, Padre. Que en todo momento, en la prueba, en toda dificultad, en las alegrías, Señor, te pongamos primeramente a ti. Que no nos olvidemos que toda dádiva y todo don perfecto provienen de ti. Gracias, Señor, por tu misericordia, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que sigamos en comunión y que tú, Señor, sigas obrando en la vida de cada uno, cumpliendo el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Recibe la gloria, la alabanza, que nuestras vidas, Padre, no nos olvidemos que son tuyas, que te pertenecen. Gracias, Padre, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues estamos despedidos. Dios les bendiga.